Bueno, pues acá andamos de nuevo, clase 7 con descomposición de fuerzas. Quizás el dolor de cabeza más grande de estática. Vamos a hacer que eso hoy quede totalmente resuelto, ¿no? No vamos a tener ya ni problemas al descomponer fuerzas después de haber visto este video, ¿no? Se los tengo asegurado. Entonces, yo sé que hay varias formas de explicar descomposición de fuerzas. Yo, al igual que en todos los videos, les estoy explicando la forma en la que yo lo comprendí y yo lo aplico, ¿no? Pero para nada es la forma en la que deben de hacerlo rigurosamente, ¿no? Digo, hay muchos videos donde van a encontrar muchos métodos, ustedes véanlos y vean cuál les acomoda más. Entonces aquí les traigo una propuesta más de cómo descomponer fuerzas, ¿no? Vamos a considerar todos los casos posibles de descomposición de fuerzas, ¿no? Cuando todas las fuerzas salen del centro o con todas las fuerzas entran, ¿no? En los distintos cuadrantes. Entonces, primero que nada, ¿por qué vamos a descomponer las fuerzas? Entonces, principalmente vamos a descomponerlas porque en la estática tenemos ecuaciones que dicen sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, para poder aplicar estas ecuaciones, todas las fuerzas que se encuentren en nuestro problema tienen que tener la dirección del eje X o Y. Es decir, tienen que ser paralelas a los ejes, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza no es paralela a ningún eje, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a descomponerla. Tiene un ángulo de inclinación, vamos a descomponerla en su componente en X y su componente en Y. ¿Para qué? Para que podamos meterlas en estas ecuaciones. Por eso es el motivo por el cual se va a descomponer la fuerza, ¿no? En sumatoria de fuerzas en X, en Y. Y cuando nos metamos en ecuaciones que involucren momentos, es más sencillo sacar momentos de fuerzas que sean perpendiculares o paralelas a los ejes, a que tengamos fuerzas inclinadas, ¿no? Si se puede hacer con fuerzas inclinadas, claro, sacar momentos, pero involucra un poco de producto vectorial que quizás no es muy redituable en cuanto a tiempo, ¿no? Pero de que se puede, ¿no? No hay forma en la que nada más se puede hacer si la descomponemos. Pero bueno, el caso es que vamos a analizarlo y vamos a hacerlo con dos fórmulas muy sencillas. Vamos a tener que para una fuerza cualquiera descomponerla en su fuerza en X. Lo que vamos a hacer es multiplicar la magnitud de la fuerza. No, dejo un espacio aquí, ahora voy a explicar por qué. La magnitud de la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. Ahorita voy a explicar qué ángulo y por qué dejé ese espacio. Fuerza en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Podemos aplicar estas fórmulas para todos los casos, nada más hay que tener cuidado, sumamente cuidado. Entonces, en el primer caso, ¿por qué dejé espacios? Porque aquí va a ir el signo, puede ir más o menos. Eso nos lo va a determinar ahorita una forma en la que vamos a determinar el signo, ¿no? El signo lo vamos a determinar nosotros. Eso es un punto clave. El signo lo determinamos nosotros en este método de descomposición de fuerzas. Y el ángulo, ojo, aquí tenemos que tener sumo cuidado en esto, porque este ángulo tiene que estar medido respecto al eje X. Respecto al eje X, ya sea positivo o negativo, ¿no? En ambos casos. Vamos a ver, tenemos que considerar estos casos para poder entender cómo vamos a aplicar estas fórmulas. Entonces vámonos al caso primero, donde consideramos que todas las fuerzas salen. Entonces, vamos a ponerle a este F1, F2, F3, F4. Vamos a decir que todas las fuerzas van a tener una magnitud de 30 newtons, ¿no? Por practicidad no vamos a variar esto, porque bueno, en los ejercicios pues sí van a variar, ¿no? Las magnitudes de las fuerzas.
Ahora, para poder aplicar este método necesitamos conocer este ángulo. En este caso, en el caso del cuadrante 1, conocemos este ángulo. En el caso del cuadrante 2, conocemos este ángulo. En el caso del cuadrante 3, conocemos este ángulo. En el caso del cuadrante 4, necesitamos conocer este ángulo. Ahí está. Necesitamos conocer ese ángulo. Conocer la magnitud. Ahora ya tenemos casi todo lo de las fórmulas. Lo único que nos falta es el signo. Pero vamos a ver cómo lo vamos a ir determinando. En el caso 1, voy a hacer un poco de zoom para que lo visualicemos más. Caso 1, cuadrante 1. En este caso, vamos a descomponer la fuerza de la siguiente manera. Primero vamos a encontrar el signo. Entonces lo que vamos a hacer es imaginarnos que pisamos la fuerza, ¿no? Imagínense que está la fuerza así y tú la vas a pisar hacia el eje X. ¿Por qué hacia el eje X? Porque vamos a encontrar su componente en X. Entonces la vamos a aplastar hacia el eje X, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar es algo así. Una fuerza que va a estar apuntando hacia la parte positiva de X. Es decir, va a ser positiva. Así de sencillo determinamos el signo. Aplastándola, ¿no? Esto no es riguroso, pues es una forma fácil de ver el problema. Ahora, para encontrar bueno, ya conocemos el signo, que era lo difícil, ¿no? Conocemos el signo, pues la magnitud son 30 multiplicado por ¿qué? Por el coseno de este ángulo. Supongamos que es 30 grados. Coseno de 30 grados, ¿no? Y ya hacemos esta operación y obtuvimos lo que viene siendo la componente en X. Así de sencillo. Componente en Y. Necesitamos determinar primero el signo. Recuerden, el signo nosotros lo vamos a determinar. Nadie más lo va a determinar. No lo va a determinar ni el coseno ni otra cosa, ¿no? Nosotros lo vamos a determinar en esta forma de hacer la descomposición de fuerzas. Ahora vamos a imaginarnos que vamos a patear la fuerza, ¿no? La vamos a patear hacia el eje Y. Al patearla hacia el eje Y, aquí vamos a estamparla y va a quedar así, viendo hacia arriba. Viendo hacia arriba es positiva. Entonces, positiva. Multiplicado por su magnitud sigue siendo 30 grados. Multiplicado por ¿qué? Por el seno de 30 grados. Y así de sencillo descompusimos la fuerza. En el caso primero, vamos al caso segundo. Segundo cuadrante. Tenemos una fuerza que sale. Segundo caso. En el segundo caso, si aplastamos la fuerza hacia el eje X, nos va a quedar algo así. Está apuntando hacia la parte negativa del eje X. Es decir, va a ser negativa esta componente en X. Entonces, f de X, estamos hablando respecto a esta fuerza, ¿no? Ya no estamos hablando de la otra. La otra ya la descompusimos. Vamos a descomponer a la segunda fuerza. Va a ser igual a. Primero determinamos el signo. Recuerden, nosotros lo hacemos. En X es negativo porque lo aplastamos hacia el eje X y vimos que apunta hacia el lado negativo. Magnitud 30. ¿Por qué? Por el coseno de este ángulo. Supongamos que igual vale 30 grados. Todos los ángulos van a valer 30 grados, ¿no? Para no variarle tanto. Y ya la descompusimos. Fuerza en Y. Va a ser igual. Recuerden, el signo nosotros se lo ponemos. Vamos a patearla hacia el eje Y. Va a quedar igual hacia arriba, como lo especificamos en el caso anterior. Queda igual viendo hacia arriba. Si queda viendo hacia arriba, positivo, magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Y así de sencillo ya descompusimos otra fuerza más, ¿no? Entonces, este método me parece una maravilla porque es muy práctico sin tanto rollo de estarse metiendo que el ángulo te da el signo o cosas así, ¿no? Pero recuerden, cada quien escoge cómo lo quiera aplicar, cómo se acomode más. Entonces, descompongamos la tercera fuerza. A ver si quieren, aquí pausen el video, intenten imaginarse la situación y vean cómo se quedaría descompuesta esta fuerza. Entonces, primero que nada vamos a descomponerla en X. En este caso, pues vamos a empujarla hacia el eje X.
hacia arriba, le empujamos hacia arriba y va a quedar viendo hacia acá, como la verde, como la verde del anterior cuadrante, viendo hacia acá. Va a ser negativo. Negativo. Entonces f de x va a ser igual. Recuerden, el signo nosotros se lo ponemos menos la magnitud de la fuerza por el coseno de este ángulo, ¿no? Quedamos que todos iban a valer 30 grados. 30 grados. Fuerza en Y. La misma historia. Vamos a empujarla hacia Y. La pisamos hacia Y. Va a quedar hacia abajo. Va a quedar hacia abajo cuando se impacte con el eje, ¿no? Es decir, está viendo hacia la parte negativa del eje Y. Por lo tanto va a ser negativa. Entonces va a ser negativa. Recuerden, nosotros le ponemos el signo menos la magnitud de la fuerza por el seno de 30 grados. Ahí está. Y es como pusimos otra fuerza más. Siguiente caso. Cuando la fuerza sale en el cuarto cuadrante. No podemos ver. Aquí están las descomposiciones, ¿no? Pero vamos a hacerlo de una vez. De todos modos. Fuerza en X. Fuerza en Y. Ponemos signos primero. Empujamos hacia el eje X. Va a quedar como la verde de acá arriba. Es decir, va a quedar positiva. Entonces le ponemos positivo en f de x. Va a estar multiplicado, ¿por qué? Por la magnitud de la fuerza, por el coseno de este ángulo, que de igual manera quedamos que son 30 grados, pero recuerden que esto varía, ¿no? Los ángulos que nos proporcionen van a variar. Ahora vamos con Y. Empujamos la fuerza hacia Y. Cuando se estampe va a quedar como está azul, va a quedar viendo hacia abajo. Es decir, si queda viendo hacia abajo, va a ser negativa. Va a tener una magnitud de 30, al igual que todas las demás, porque así lo consideramos, por el seno de 30 grados, ¿no? Y ya descompusimos las fuerzas. Así de sencillo es de este método. Así vamos a descomponer las fuerzas. Ojo, pero siempre considerando el ángulo medido desde el eje X, ya sea positivo o negativo en estos casos. Así se aplica, así como está aquí se tiene que aplicar. Y el signo nosotros se lo ponemos imaginándonos que la empujamos hacia el eje X o hacia el eje Y. Entonces, así de sencillo va a ser. Así de sencillo va a ser. Y solo hay que tener cuidado. Vámonos con el segundo caso, cuando todas las fuerzas entran, ¿no? Quizás aquí nos puede generar conflicto, pero es básicamente el mismo principio. Vamos a ponerle aquí fuerza 5, fuerza 6, fuerza 7, fuerza 8. Vamos a ponerle aquí 40 newtons. Ahora vamos a variarle un poquito. Todas de 40 newtons para que no nos compliquemos tanto la vida. Lo voy a explicar ahorita. Y nuevamente vamos a considerar las mismas fórmulas, los mismos ángulos. Es decir, medido desde el eje X, positivo o negativo, dependiendo del cuadrante, ¿no? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Vamos a descomponer la primera, ¿no? Aplicando las fórmulas de acá. Nuevamente, mismo principio. Vamos a descomponer fuerza en X, fuerza en Y. Determinamos los signos primero en fuerza en X. La aplastamos hacia el eje. Ahora vamos a ver que la componente va a quedar viendo hacia la parte negativa del eje X, ¿no? Es decir, va a ser negativa la componente. Ahí está. Vamos a multiplicar por su magnitud. En este caso la magnitud es 40. Multiplicado ¿por qué? Por el coseno de este ángulo. Vamos a variarle a 45 grados. Ahí está. Así de sencillo vamos a descomponer, ¿no? Parecía más difícil, pero no. Así de sencillo vamos a descomponer estas fuerzas. Ya descompusimos en X, vamos en Y. En Y vamos a empujarla de igual manera, como si la estuviéramos pateando, hacia el eje Y. Vamos a ver que va a quedar viendo hacia abajo. A ver si me sale bien. Más o menos, ¿no? En el primer cuadrante, la componente Y queda viendo hacia abajo y la componente en X hacia la izquierda. En este caso, pues ambas son negativas. Entonces vamos a considerar menos la magnitud de la fuerza
por el seno de 45. ¿No? Y así de sencillo quedó el asunto, ¿no? Cuadrante 1. Cuadrante 2. F de X, F de Y. Determinamos sentido de F de X. Entonces empujamos la fuerza hacia X. Vamos a ver que nos va a quedar algo así. Y, es decir, va a ver hacia la derecha, es positivo, multiplicado por su magnitud, que son 40, por el coseno de 45. No todos los ángulos van a valer 45 grados. Una vez lo pongo. Recuerden, esto lo estamos poniendo nada más como para que sea más simple la descomposición, para que lo podamos visualizar más, ¿no? Con los mismos valores, nada más, como si tuviéramos la misma fuerza, pero en diferentes circunstancias, ¿no? Nada más esa es la finalidad de que ponga los mismos valores en todos. Ya descompusimos en X. En Y, empujamos la fuerza hacia Y. Nos va a quedar como esta rojita. Entonces, nos va a quedar como la rojita, es menos 40 por el seno de 45. Siempre medido el ángulo desde el eje X. Siempre. Tercer cuadrante. F de X, F de Y. Ponemos signos. Empujando la fuerza hacia X nos va a quedar como esta verde. Empujando esta fuerza. Entonces, bien, va a apuntar hacia la derecha. Positivo. ¿Multiplicado por qué? Por la magnitud, que son 40, por el coseno de 45. Vámonos ahora a empujar la fuerza hacia el eje Y. La empujamos, cuando vaya a chocar con el eje Y, vamos a darnos cuenta que va a quedar con la flechita hacia arriba. Entonces, si queda con la flechita hacia arriba, es positiva, más la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Ahí está, ya descompusimos otra fuerza más. Última fuerza, F de X, F de Y. Recuerden, los signos los ponemos nosotros. Empujamos hacia X, va a quedar como la verde de acá arriba. Es decir, va a quedar viendo hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Menos la magnitud de la fuerza, por el coseno del ángulo. Siguiente fuerza, la empujamos hacia allí, va a quedar viendo hacia arriba, por lo tanto va a ser positiva magnitud de la fuerza por el seno de 45, ¿no? Y este método es sumamente sencillo, sumamente práctico, y así es como vamos a descomponer las fuerzas prácticamente, ¿no? Esto pueden ponerlo en un formulario para que siempre se acuerden cómo descomponer las fuerzas. Y con estas simples dos fórmulas, considerando que nosotros ponemos el signo y que nosotros tenemos que medir siempre el ángulo respecto al eje X, es decir, si nos dan este ángulo de acá, pues vamos a tener que calcular el ángulo de abajo, ¿no? Nada más, y ya, no va a haber ninguna complicación, pero siempre ángulo medido desde el eje X en estas situaciones, ¿no? Así como se planteó aquí, y van a ver que no van a tener ningún problema al descomponer fuerzas. Así de sencillo va a ser descomponerlas. Entonces, pues hasta aquí dejo la clase 7. Saben que cualquier duda pónganla en los comentarios, con todo gusto la podemos ver. Entonces, sin más por el momento, voy a dejar hasta aquí el video y nos vemos en el siguiente.